Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Doctor C en su temporada número 5. Todo gracias a ustedes. El otro día leí un artículo muy interesante acerca de por qué Argentina tiene medicamentos tan caros comparativamente con países como Estados Unidos, España, Colombia y Perú. Hay medicamentos que aquí en la República Argentina están un 1000% más elevados que en otros lugares del mundo, como mencioné recién en la comparativa de países. Cuando uno pregunta a las farmacéuticas por qué son tan caros los productos, la realidad es que uno tiene muchos argumentos para decirlo, pero nunca, jamás se investiga la estructura de costos de los medicamentos. Uno puede decir, y esto es real, la industria farmacéutica es una industria que quiere ganancias, los inversores ponen dinero y yo digo, bueno, por un lado mucha suerte tenemos de que día a día se investigan productos nuevos, que la industria es próspera y que la gente y las empresas inviertan en investigación y desarrollo para justamente crear nuevas moléculas para, sobre todo para personas que están cursando por enfermedades tal vez poco frecuentes o patologías como el cáncer. Lo que sucede en la República Argentina es que hay caída de receta. Esto significa de gente que va a la farmacia o gente que se le ha emitido una receta durante el mes de próximo pasado, agosto de este año, comparativamente con agosto del 2023, se han vendido 9 millones menos de unidades, o sea, cajitas, se han vendido 9 millones menos en un periodo de tiempo corto. Esto significa que un 15% de recetas se han caído. Esto significa que 10 millones de personas que han ido a la farmacia o directamente no han ido porque miran la receta y dicen, no me alcanza la plata, o llegan al mostrador y le dice, ¿cuánto vale esto? Y el farmacéutico dice, esto vale tanto. Mira el bolsillo y dice, no me alcanza. Claro, pasa que en la República Argentina el salario mínimo es paupérrimo, inclusive si lo comparamos con estos países, como dije recién. En Perú el salario mínimo está alrededor de 450.000 pesos, ni hablar de los Estados Unidos que está en 1.500 dólares, o en Europa, en España, comparativamente también, de unos 1.300 euros. Además de ganar más dinero, aquí los medicamentos son más caros. O sea, es el combo fatal. Y además, lo que sucede con los gobiernos es que generalmente la suba de medicamentos acompaña a la inflación. Pero ¿qué pasa? Cuando el gobierno está por desaparecer, los medicamentos suben por el ascensor, como pasó justamente en diciembre del año próximo pasado, donde los medicamentos subieron por encima, aproximadamente por encima del 100% de lo que fue la inflación. Obviamente el sistema es finito, el recurso es finito y hay medicamentos, para que tengan una idea ustedes, que cuestan 2 millones de dólares. Y ustedes me dirán, no puede ser que un medicamento cueste 2 millones de dólares. Sí, lo que sucede es que a veces el médico prescribe un medicamento, alguien lo paga. O lo paga la obra social, o lo paga el prepago, o lo paga el Estado. Muchas veces el Estado se ha hecho, digamos, ha mirado para otro lado cuando los medicamentos son de alto costo. Lo que sucede es que, bueno, hubo gobiernos que sí le prestaron atención a las patologías de alto costo y dijeron, bueno, vamos a una cosa, vamos a, de alguna manera, fiscalizar esto. Lo que sucede en la Argentina es que no hay una agencia de evaluación de medicamentos y tecnología. Entonces, un médico prescribe, esa persona que tiene un familiar o la persona misma va a la obra social, dice, me recetaron esto, la obra social lo deniega porque dice, quizás no corresponde este medicamento, o porque bien falta evidencia, o porque no es la indicación correcta, va a un amparo y el juez, que no es médico, ¡pum!, le pone el sello y dice, que le den el medicamento. Y si no le dan el medicamento, ¿qué pasa? Bueno, el titular de la obra social, o el ministro de Salud, o el ministro de la provincia, van detenidos, van presos justamente por no haber dispensado este medicamento. Ha sucedido casos así, estoy hablando de un medicamento que es para una enfermedad poco frecuente, que es la atrofia muscular espinal. Pero van a seguir saliendo medicamentos nuevos, afortunadamente, digo, para todos nosotros y para aquellas personas que tienen la desfortuna de tener algún familiar con alguna patología crónica o una patología que tenga pocos casos en el mundo, por lo cual la investigación es menor, o sea, la investigación es muy cara, quiero decir esto, ¿no? Una investigación para que un producto salga a la venta puede llevar 10 años. Yo acá tengo dos productos, parecen iguales. Si uno
los pudiese romper y analizar, tienen la misma composición química. Este es el famoso Viagra, el diamante azul, y este es un producto genérico, diríamos, aquí en Argentina, si bien estrictamente no son genéricos aquí en la República Argentina, son todos productos de marca. Este vale 2 comprimidos 11.000 pesos y este vale 5.000 pesos. Pero hay productos aquí en Argentina que también tienen una dispersión enorme. Imaginemos un producto de alta rotación, ibuprofeno. Ibuprofeno, el que usted tiene en la cabeza en este momento, el Ibu. Ese producto cuesta aproximadamente 7.500 pesos versus 1.500 una marca poco conocida. Lo que les doy ahora para cerrar esto, un consejo. Hay en la web, Kairos Web con K, Kairos Web, ahí está el precio de los medicamentos. Usted pone el medicamento que le recetó su médico, que también puede tener la opción, cuando usted va al médico y le dice, póngame que se puede sustituir, que ese medicamento lo puede reemplazar por otro con igual composición química y fijarse en el Kairos Web cuál es el más barato. Pone el nombre de la droga, pone por ejemplo en este caso que le dije ibuprofeno o en este caso sildenafil y busca el más económico. Y va al farmacéutico y dice, ¿sabe, señor farmacéutico, Pedro, quiero este producto que es un poco más económico? Escucha al farmacéutico también lo que le dice, pero también cuide su bolsillo, que hoy por hoy es muy importante. Bueno, vamos a hablar, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama y vamos a hablar de cáncer de mama con la doctora Verónica Fabiano y este es su currículum reducido. La doctora Verónica Fabiano es médica de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ginecología y mastología, es médica de staff del Centro Mamarios del Instituto Alexander Fleming, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Mastología. Bueno, gracias por haber venido, Verónica. Gracias. Siempre es un placer tenerte acá. Me encanta el trabajo que realizan en Fleming. Siempre derivo a muchos pacientes, lamentablemente, porque estamos viendo muchos casos de cáncer. Estos días habló Soledad Fandiño, una persona muy conocida en los medios, y decía esto, mire. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. Se habla de cáncer de mama, vamos a ser realistas, en los medios hablamos de cáncer de mama, si bien estamos en el mes de concientización, hablamos durante todo el año, porque así como Soledad toma esta iniciativa, mucha gente de los medios, no solamente de la República Argentina, sino del mundo, habla acerca del cáncer de mama. Hay un tema que me interesa y tiene que ver con los números, seguramente la gente... ¿El cáncer de mama es un cáncer frecuente? Sí, la verdad que sí, se habla mucho justamente por eso, porque es muy frecuente, es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres. En Argentina y en el mundo, 1 de cada 8 mujeres puede tenerlo a lo largo de su vida. Es decir que estamos hablando alrededor de un 13% de la población. Y si hablamos particularmente de pacientes como Soledad, que son pacientes jóvenes, sí, en Argentina tenemos datos propios, que eso no ocurre muchas veces, pero con registros de la Sociedad Argentina de Mastología hemos visto que el 10% de nuestra población menor de 40 años puede tener cáncer de mama. ¿Sí? ¿Esto es un fenómeno nuevo? No, pero se ha visto que ha habido en Estados Unidos, se hizo un estudio muy grande donde en la población entre 30 y 40 años ha aumentado respecto a años previos el diagnóstico en este grupo etario. Hace unos años me invitaron a una conferencia de prensa y ahí de la American Cancer Society y discutíamos el tema de cuándo hacer la primera mamografía, ¿no? Estados Unidos, la Fuerza Task Force determinó una edad y aquí en Argentina es otra. ¿Qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en Argentina? ¿Cuándo hacer la primera mamografía? En Argentina nos basamos por las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología que indican que una paciente sin antecedentes familiares debe tener su primera mamografía de base, que le llamamos a los 35 años. Y si esa es normal, arrancar con mamografías en forma anual a partir de los 40. Muchas veces estas recomendaciones tienen que ver con políticas públicas. En Argentina seguimos estas recomendaciones. El Instituto Nacional del Cáncer difiere porque recomienda comenzar a partir de los 50. Yo lo que siempre recalco es que
es importante hablar con el médico, con los médicos de cabecera, porque es necesario evaluar también el contexto familiar. Hay familias donde hay más antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de páncreas, y en esas pacientes particularmente los controles tienen que ser diferentes. Bien, yo te escucho ahora, por ejemplo, la gente que nos está viendo dice, yo tengo 30 años, le estoy escuchando a la doctora Fabiano, ¿y por qué no me puedo hacer una mamografía teniendo 30 años? Porque la realidad es que si analizamos en los datos de la población general, no habría un beneficio. No hay disminución de la mortalidad porque tendremos que hacer muchas mamografías para detectar un solo tumor. En general, en las pacientes jóvenes, los tumores tienden a ser tumores un poco más agresivos, que crecen rápido y que se hacen palpables, incluso entre mamografías, ¿sí? La persona más joven que hayas asistido con diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué edad? Justamente fue este año, fue una paciente de 21 años que se palpó un pequeño nódulo. Por suerte ella era muy consciente de sus mamas, las conocía y ante la primera normalidad consultó, no se dejó llevar por el miedo, no pensó esto no es nada, a mí no me va a pasar, sino que se acercó, consultó y ahí lo que hacemos es un primer abordaje con una ecografía. Es el primer estudio, uno no piensa en una paciente de 21 años que va a tener un cáncer y ya cuando el estudio no fue normal, continuamos con la mamografía y punción y demás estudios. Es interesante lo que decís porque una persona joven, una ecografía que pueda aparecer algún nódulo, ¿en qué se piensa? En la mayoría de los casos son nódulos benignos, se llaman fibroadenomas, que son nódulos muy comunes en pacientes jóvenes y son la mayoría de las veces el diagnóstico al que llegamos en una paciente joven. ¿Y en esta paciente puntualmente tenía antecedentes familiares o no? No tenía ningún antecedente familiar. Lo que sí se sugiere en pacientes jóvenes y no tan jóvenes, porque ya hoy las recomendaciones están siendo hasta, te diría, menores de 50 años o menores de 55, depende de las guías, hacer lo que se llama un estudio genético, estudiar la sangre, estudiar los genes, para ver si no hay alguna mutación en los genes que predispuso a esa paciente tan joven a tener un cáncer que aparece normalmente a partir de los 55 años. Claro. Ahora, esta paciente tan joven, con este diagnóstico, ¿qué estudio se le hace a la familia? Por ejemplo, la mamá sería una mamá joven, una mamá de 40 y pico de años. ¿Qué estudio se le hace a la madre? La madre tiene que hacer, si la paciente no tiene mutación genética, tiene que hacer sus controles rutinarios, mamografía en forma anual y a veces se acompaña de ecografía porque las mamas son densas y hay que acompañarlo. Diferente si hay una mutación genética. Esa familia ya tiene que estudiarse diferente, las pacientes tienen que comenzar antes. A veces se sugiere hacer resonancia magnética, que es un estudio que nos brinda otras posibilidades de diagnósticos, en general diagnósticos más tempranos. Pero si no hay mutación, su familia tendría que seguir sus controles de población general. Vos sos de base ginecóloga y uno de los descubrimientos que hablábamos recién fuera de aire más importantes tiene que ver con la píldora anticonceptiva en la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? La gente que está mirando dirá, pero esa chica tomaría anticonceptivos de 21 años. ¿Tiene algo que ver el anticonceptivo con el cáncer de mama? No hay evidencia que el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo y más de estos anticonceptivos que utilizamos en la actualidad, que son diferentes a los que se utilizaban antes, son anticonceptivos más modernos, así que no está contraindicado en pacientes. La pregunta que siempre me hacen es, ¿tengo antecedentes familiares? ¿Puedo tomar anticonceptivos? Sí, si tenés antecedentes familiares no tenés contraindicación. Lo que está contraindicado es en una paciente que se ha diagnosticado cáncer. En esa paciente no está indicado y está contraindicado que tome anticonceptivos orales. Dijimos también la herencia. Del 100% de los cánceres de mama, ¿qué porcentaje tiene que ver con la herencia y cuántos no? Es una pregunta muy interesante. El 75% de las pacientes no tienen antecedentes familiares, ni uno. ¿Sí? Después tenemos un 15% que pueden tener antecedentes particularmente de cáncer de mama, pero no tan cercanos, tal vez la abuela o tal vez una abuela y una tía y no mucho más. Y después tenemos los tumores que se llaman hereditarios, que muchas veces se asocian a síndromes asociados a otros tumores, como el caso famoso de Angelina Jolie, que son entre el 5 y el 10%, donde ahí vemos que hay muchos familiares cercanos, madres, hijas, tíos, primos, y no solo mama, sino ovario, páncreas, colon, melanoma, linfoma, hay distintos síndromes. Esos, la mayoría no tienen ningún tipo de antecedente familiar. Bien, hablamos de factores de riesgo, me gustaría que amplíes un poquito qué otros factores de riesgo están involucrados en el cáncer de mama. Bueno, el factor de riesgo es ser mujer.
Porque obviamente se da, aunque tenemos un 1% de los tumores en hombres, la mayoría es en mujeres. Después hay otros factores como por ejemplo el hecho de fumar, tomar alcohol y demás que se asocian, no fuertemente, pero obviamente se asocian y también están asociados a otras enfermedades, no solo oncológicas. Después tenemos pacientes que han recibido terapia, por ejemplo, de reemplazo hormonal en la menopausia por más de 5 años. Eso también es un factor de riesgo. ¿Qué tipo de terapia hormonal? ¿Qué drogas? De reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona. Ajá. O tibolona, por ejemplo, también. La testosterona, que se está usando bastante ahora, y hablábamos fuera de aire también con los pellets, todo eso, ¿puede tener que ver con el cáncer de mama? ¿Es un factor de riesgo o no? Está todavía en estudio, es algo que es bastante reciente, está probado con indicaciones muy precisas. Lo que es importante acá es no generalizar, que no todas las pacientes reciban testosterona sin una buena evaluación previa, sin un estudio previo mamográfico y sin hablar con su médico sobre los efectos adversos a corto y a largo plazo que podrían tener. Bien, prótesis mamaria, traumatismos, el uso de desodorantes, todos estos mitos y verdades. No, son todos mitos. Lo que sí hay muy pocos casos en el mundo, pero hay es el linfoma anaplásico asociado a prótesis, que no es un cáncer de la glándula mamaria, sino es un linfoma que está asociado a la cápsula de la prótesis, pero en sí no aumenta el riesgo de cáncer de mama el hecho de tener prótesis. Bien, vamos a repasar un poquito en números aquí en las placas lo que hemos hablado hasta ahora con la doctora Fabiano. El cáncer de mama en Argentina se diagnostican 22.000 casos en mujeres aproximadamente, el 1% son de hombres, y se registran unos 5.700 fallecimientos a causa de esta patología. Según datos locales, el 10% de los casos ocurre en mujeres de 40 años, tal cual nos contaba la doctora Fabiano. El 75% de los casos ocurre en mujeres sin antecedentes familiares. Hasta acá, digamos, cifras duras, sí. Que vos, como decíamos también hace un ratito, es un bombazo para la persona que recibe el informe cuando decís, bueno, mira, tenés un cáncer de mama. Hasta ahí lo complejo. Ahora decime cómo evolucionó, vos sos una persona joven, pero llevas varios años haciendo mastología, cómo evolucionó el tratamiento del cáncer de mama, porque hay que ser realista en esto y me gustaría que vos nos digas realmente cómo son los tratamientos hoy en día y cómo evoluciona el tratamiento y la mejoría que hay en la expectativa de vida, si la hay, ¿no? Afortunadamente ha evolucionado a pasos agigantados. Todo el tiempo en los congresos a los que vamos se descubren tratamientos nuevos o se refuerzan conceptos de tratamientos que ya sabemos que están funcionando. Hay mejora en la sobrevida, ya sean pacientes con lo que se llaman estadios iniciales, es decir, que no tienen metástasis, como también en aquellas pacientes que ya han desarrollado metástasis. Hay drogas nuevas que han demostrado que se puede prolongar la sobrevida. Como vos hablabas antes, hay medicamentos que son muy caros. En Argentina estamos en el ámbito privado principalmente, esos tratamientos están disponibles y bueno, es importante saber que el cáncer de mama se trata de diferentes formas. Una es con drogas, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, también tenemos cirugías y también tenemos radioterapia, por ejemplo. ¿Se hace algo local durante el acto quirúrgico? Hay tratamientos, se hacen en Argentina, tratamientos por ejemplo con radioterapia intraoperatoria para casos muy seleccionados. Después en lo que es cirugía también ha ido evolucionando, tenemos técnicas nuevas, está muy utilizándose mucho en Argentina la utilización del verde indocianina para ver, digamos, cómo responde esa piel ante una paciente que tiene que ser sometida por ejemplo a una mastectomía para ver cómo va a evolucionar. Y algo que me quería detener porque me parece importante, nosotros siempre en cirugía hablamos de si tenemos que sacar la mama, si tenemos que hacer una mastectomía, reconstrucción. Perfecto. Lo cual está muy bien porque siempre pensamos que la paciente quiere volver a tener su mama. Exactamente. Pero no tenemos que olvidarnos de que hay pacientes que no quieren tener una reconstrucción. Me ha pasado tener pacientes que las hemos reconstruido y tiempo después vienen y piden que le saquemos la prótesis porque no quieren. Hay todo un movimiento a nivel mundial de pacientes que piden que ser escuchadas y que entendamos nosotros que no necesariamente tienen que ser reconstruidas. ¿Y qué pensás de los tatuajes que realiza Mandinga Tatú? Yo soy padrino de la Fundación Mandinga, que tatúan quizás esas cicatrices, heridas de la vida. ¿Qué te parece eso? Me parece que es muy noble lo que hacen. Mando muchas pacientes a que los vean. Ellos capacitan gente de todo el país, incluso de países de Latinoamérica.
para que puedan hacer esto en otros lugares, es grandioso lo que hacen. Sí, un trabajo enorme. Un saludo para Mandinga. Te quedas con nosotros, ¿no? Porque tenemos las trivias. Y ojo con lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Ojo con lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar acerca de enfermedades oftalmológicas. Estamos aquí con el doctor Marcelo Sass y este es su currículum reducido. El doctor Marcelo Sass es presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, es jefe de la sección retina de la División de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, es doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires, además es profesor adjunto de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires y secretario académico de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. Bien. Gracias por haber venido, Marcelo. Qué elegancia, la de Francia. Siempre elegante, con una sonrisa. No, yo estoy un poquito desalineado hoy. Bueno, interesante el tema del ojo. Queremos ponerlo de moda el ojo, porque hablamos del cerebro que está de moda. Cáncer de mama se habla mucho de la patología cardíaca, enfermedades de demencia como el Alzheimer se habla mucho, y del ojo se habla no tanto como me gustaría que se hable, porque realmente es un órgano impresionante. Es un misterio para mucha gente lo que es el ojo y nos gustaría que nos expliques cómo funciona un ojo. La causa básicamente también a veces de que el ojo no es una cosa famosa es porque a veces en las carreras de medicina, Guillermo, la asignatura oftalmología dura poco tiempo. Es verdad. Entonces cualquier médico cardiólogo, médico ginecólogo, médico pediatra, médico neumonólogo, la oftalmología la vio en su currícula médica de pregrado solamente 9 a 10 a 12 días. Ergo, el conocimiento del ojo es muy pobre, salvo en general un médico pediatra, un médico diabetólogo, un médico oncólogo, que está relacionado obviamente con las patologías que el ojo puede tener. ¿Qué es el ojo humano? Un órgano, como el páncreas, el pulmón o el hígado, que mide el globo ocular 2,5 centímetros aproximadamente, que puede crecer en forma patológica y dar una miopía, el chicato, el famoso chicato, que ve mal de lejos y bien de cerca, tiene un ojo largo. El hipermétrope tiene un ojo corto. Y como antes decíamos, la miopía predispone al desprendimiento de retina. Bien, ¿largo cuánto? Porque la gente dirá, ¿cuánto crece? ¿5 centímetros más? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. ¿Y eso? Ya cambia, obviamente, la patología que decimos antes. El ojo tiene lo que llamamos el segmento anterior, que es la parte óptica, que es la córnea, que es el vidrio del ojo. El parabrisas. El parabrisas o la puerta de la ventana. Y tiene el cristalino, que es lo que es la catarata, que es la parte del segmento anterior. Y luego tiene el segmento posterior, que es la cavidad vitrio-retinal, que tiene una gelatina, llamamos vitrio, que es básicamente acuosa, y tiene la famosa retina, que tapiza el ojo como el empapelado de una habitación, que está llena de arterias y venas, o sea que el ojo tiene sangre, y el ojo tiene un cable atrás que va al revés. Que va al sistema nervioso. O sea que el ojo eso va al cerebro. Exactamente, va al cerebro hasta el lóbulo occipital, hasta la parte de atrás del cerebro. Motivo por el cual el ojo es un órgano cuasi neurooftalmológico o neurológico. Y muchas patologías neurológicas pueden comenzar con un síntoma visual. Exacto. Porque el globo ocular tiene su nervio óptico que viaja como un cable desde la parte anterior de lo que llamamos la órbita mía, y el cable viaja hasta la parte de atrás de mi cabeza. Unos cuantos centímetros. El cerebro, la vía óptica. Bien, te voy a hacer una pregunta quizás graciosa, pero mito de realidad, que la gente lo dice, me quedó grabado en la retina. ¿La retina graba? No, la retina es, como decían unos autores americanos, el ojo del ojo. Porque básicamente la retina es un tejido neurológico que es una capa que no mide más de 250 micrones. ¿Es amarillita así como se ve? Es transparente. Transparente. Y son neuronas, multicapa de neuronas conectadas, en las cuales están los famosos fotorreceptores. ¿Qué es un fotorreceptor? Una neurona especializada en poder discriminar una imagen que estamos mirando, de ahí la agudeza visual, que están en la mácula. La mácula es el corazón de la retina, que es de ahí la famosa maculopatía del abuelo, la famosa degeneración macular del abuelo. Y en la mácula tiene además otras células que permiten ver en la oscuridad, los famosos bastones, que son millones de neuronas. ¿Por la forma de la neurona? Porque la forma de neurona. Los no porque conos, hace falta un bastón. Exactamente. El cono está en la mácula y da la agudeza visual y la visión del color, y los bastones están en la periferia de la retina, en la parte más anterior, y dan lo que llamamos el campo visual y la visión en la oscuridad. Bien. Entonces el ojo ve en la luz y en la oscuridad. Qué interesante, ¿no?
Hay una patología que es bastante frecuente, sobre todo en personas con enfermedades crónicas como la diabetes. Se habla de la retinopatía diabética. Retino, lo que dijiste recién, patía, enfermedad, la diabetes. Aquí tenemos un esquema muy lindo en la cual el ojo es transparente y la retina tiene circulación. Sí. El aumento crónico del azúcar da una microangiopatía, enferma los vasos chiquititos. Por eso el diabético tiene problemas renales, cardiovasculares, neurológicos, en los pies, el famoso pie diabético, Sí. y la retina es un órgano blanco. Es sensible. Sensible y es la segunda causa en el mundo de ceguera evitable. Segunda causa De ceguera. El diabético que no hace los deberes, siempre lo hemos dicho en varias oportunidades, por motivos, no es que pierde calidad visual. La retinopatía diabética avanza y avanza y avanza desde la retina, va al humor vítreo, va a la parte anterior del ojo y da una discapacidad visual irreversible hasta la pérdida total de la agudeza visual. Motivo por el recordemos que en Argentina siempre el 10 a 12% de la población es diabética. Claro. La mitad lo desconoce. Y el ojo es un órgano blanco que da una discapacidad visual irreversible. A ver, una persona que no se controla con examen de laboratorio, puede debutar con una, digamos, una dificultad, un déficit visual e ir al oftalmólogo y vos le decís, hagamos una glucemia y la encontrás la diabetes. Excelente pregunta. El oftalmólogo, el médico oftalmólogo, siempre decimos mal llamado el oculista. Sí. Oculista es como una palabra, como el de malo, no, es un médico pediatra, Sí. médico oncólogo, médico oftalmólogo, es el que revisa al paciente. Y yo mirando el fondo de ojo, porque el ojo es un órgano transparente, es como levantar el capó del auto y ver el motor, todo por dentro, puedo encontrar un montón de enfermedades. Por ejemplo, antes la doctora habló sobre la patología oncológica. Hay tumores de la retina, el ojo tiene metástasis porque como tiene sangre, Llega. ya sangre, el tumor va e impacta en la coroides, que es un tejido que está detrás de la retina. Y en consecuencia, el médico oftalmólogo que hace un examen de fondo de ojo encuentra en un paciente que desconoce, como dijimos que el 50% lo desconoce, hemorragias, exudados. Ahí vemos un esquema muy unas lindo. manchitas, son manchitas hay rojas. rojitas, hay Sí. como manchitas rojas, hemorragias. Es como hay humedad en la pared. Algo está en la pared mal. Qué Y ahí, interesante. en consecuencia, el médico que sabe lo que busca, reconoce y pregunta, ¿usted es diabético? No, yo me siento bien. ¿Por qué? Yo veo bien. Un paciente diabético que tiene retinopatía diabética, hemos dicho varias oportunidades, ver bien en retinopatía diabética no significa estar sano. Porque un paciente puede tener un cuadro inicial de retinopatía diabética y ya tener esas hemorragias, ese edema, esos exudados, que ya comenzó la enfermedad, en la cual ahí es fundamental que el paciente sea atendido en tiempo y forma por un médico oftalmólogo que esté especializado en tratar retinopatía diabética. El otro día hablábamos aquí, una trivia de estas que van a participar ustedes, la causa de ceguera de Andrea Bocelli. Él nació con un glaucoma congénito y a los 12 años sufrió un traumatismo jugando al fútbol, a la pelota. Era arquero, le pegó un pelotazo y ahí perdió completamente la visión. ¿Pudo haber tenido un desprendimiento de retina? Lógicamente que sí. El desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica. Ocurren 1 en 10.000 habitantes por año en forma espontánea. 1 en 10.000 habitantes por año. Espontáneo. En la cual la retina, hay un cuerpo vítreo y la retina obviamente tiene lesiones predisponentes que tenemos todos nosotros, áreas de debilidad de la retina que se rompen. Y al romperse, el humor vítreo y la retina se mezclan y la retina amarilla se separa de su pared roja, que es la coroides, y en consecuencia deja de respirar. Y como dijimos, en la que la retina son neuronas, una retina que deja de respirar, deja de ver. ¿Y el paciente qué puede tener? Doctor, veo como una manchita, veo como un flash, veo como una mosquita. Esas moscas volantes, es para preocuparse, porque mucha gente dice, dormí con la mano sobre el ojo y me desperté y veo moscas en el Las ojo. moscas volantes en el 90% vienen del humor vítreo. Esta gelatina que es básicamente acuosa, Sí. pero tiene colágeno, tiene fibras, con el paso de nuestra edad, se va como descomponiendo adentro del ojo y en consecuencia va generando condensaciones o pequeñas fibras que van condensándose y uno ve su propio vitrio, que es la famosa mosca volante. Sí. Ahora bien, si la mosca volante se asocia a un relámpago luminoso, tengo un flash, me están como sacando fotos y veo como un telón, dejé de ver como una parte, veo acá, pero me doy cuenta,
Eso seguramente es, como vemos en el esquema acá, que la retina amarilla Claro, se separa, se separa. de la coroides, deja de tener oxígeno, deja de respirar, son neuronas y hay un síntoma visual que puede llegar hasta, doctor, veo como un telón negro. El paciente dice, tengo como un telón. Y como es lamentablemente la parte posterior del ojo no duele nada, el ojo está blanco, nadie se da cuenta de nada, es un síntoma que el paciente manifiesta, es fundamental que si el enfermo tiene moscas volantes agudas, o sea, aparecieron hoy, asociado o no a un relámpago luminoso y asociado o no a un telón, urgente un examen oftalmológico hoy. Con pupila, es con paciente que le duele el pecho. Me duele el pecho, no tengo un antibiótico. Voy ya a un celular cardiológico. Claro. O dejé de hablar y no veo algo, voy a un neurólogo. Claro. Son emergencias oftalmológicas en la cual, como te decíamos, 1 en 10.000 habitantes por año, pérdida de retina por la miopía que antes hablábamos. 1 en 1.000 habitantes Ahora por me vas a año. contar cómo se soluciona esto, pero quiero preguntarte, porque dijiste vitrio, y escucho a veces hablar de la vitrectomía. ¿Qué es la vitrectomía? La vitrectomía es la extracción del cuerpo vítreo y que es la técnica quirúrgica, hoy por hoy, como estamos viendo acá en el video, una cirugía intraocular, que es meterse con una cirugía mínimamente invasiva a través de la parte escleral, que es la parte blanca. La parte blanca, y ahí estamos viendo en vivo la retina en vivo con aparatos que lo que hacen es cortar el humor vítreo, extraerlo y aspirarlo y hacer fotocoagulación para poder planchar la retina y hacer pexia, pegar la retina. ¿Qué es la retina? Una sábana que hay que volver a poner en su colchón. Es tan difícil porque dice, se desprendió la retina. ¿Qué posibilidad de que se desprenda de vuelta? Lamentablemente es una patología que tiene, no alta, pero un 5-8% de recurrencia. ¿Por qué? Porque el enfermo tiene factores de riesgo, tiene lesiones predisponentes, tiene un 20%, la doctora hablaba muy bien, tiene genética positiva. El 20% de los desprendimientos de retina tienen familia que han tenido desprendimiento de retina. Ergo, el oftalmólogo a cargo tiene que preguntarle a un paciente, por ejemplo, con miopía axial, un miope, ¿en su familia hay desprendimiento de retina, doctor? Sí, mi tía. Hay algo en la familia, hay una predisposición anatómica, igual que en el cáncer de mama, a que ese paciente tenga o no lo tenga. Insisto, si es un paciente que tuvo, es un paciente que tiene que tener una información y un control seguido, anual y periódico. No sé con qué se pega, si es solamente mecánico o hay alguna forma de pegarlo con láser o con algo. El láser es un elemento. ¿Qué es el láser? El láser, una vez que uno saca el cuerpo vítreo, de ahí vitrectomía, hay una especie como de líquidos pesados para poder expander, se llama perfluorocarbono, que es un líquido pesado para poder expander, y el láser lo que hace, que es un clavo de luz, lo que hace es sellar las roturas que generaron el experimento de retina. Y ahí dejar la retina que llamamos aplicada o pegada. Bien, te escuchamos y la verdad que nos encanta cómo explicar las cosas. Estás en el hospital de clínicas, ahí sos jefe de la sección retina. ¿Cómo está el hospital de clínicas para realizar este tipo de cirugías? Bueno, el hospital de clínicas tiene una escuela de medicina muy importante y nuestro servicio de oftalmología tiene la tecnología, por suerte, a pulmón, pero tenemos toda la tecnología para poder resolver cualquier... Claro, porque la tecnología, un quirófano es muy caro, la aparatología va a veces quedando aparatos que son más viejos, hay aparatos que son más modernos, y un quirófano, el quirófano y la cirugía es muy cara por los insumos que incluye entrar dentro del ojo, las fibras de láser se vencen, comprar un láser tiene un costo, el aparato para hacer la vitrectomía tiene un costo, pero bueno, por suerte, la Universidad de Buenos Aires tiene un servicio de oftalmología a la altura de circunstancias que tenemos para operar catarata y injerto de córnea y un servicio de retina altamente desarrollado. Bien, aprovechamos, le mandamos saludos a toda la gente de la Clínica. De la Universidad de Buenos Aires y Hospital de Clínicas. Bien, vamos a una pequeña tanda y ya vamos a volver y vamos a tener después de la vuelta de esta tanda a Flavia Martínez. Vamos a hablar acerca de diabetes infanto-juvenil y lo que hace la ONG For Children. Pequeña tanda y si volvemos no se vayan. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos.